Y a propósito de vacunas, María José, tenemos un estupendo entrevistado. Exactamente. Ya está en línea Pablo González, que es director ejecutivo del estudio clínico Sinovac. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Hola, Pablo. Buenas tardes, María José. Buenas tardes, Matías. Bien, gracias. Yo cuando la María José nos estaba escuchando recién, comentaba el tema del presidente de la República. Yo no me consta, pero escuché que querían que el presidente se vacunara con Sinovac y no con Pfizer, porque nosotros tenemos esa cosa media antigua que puede ser que la China no es tan buena como la Pfizer, porque la Pfizer es europea, y que la Pfizer es alemana, turca, ¿no? Sí, alemana básicamente, ¿no? Sí, entonces sí. no, los alemanes mejor que los chinos, una cosa un poquito pasada de moda, pero en fin, todos usamos tecnología china. Entonces querían demostrar que como iba a ser la más masiva, que era tan buena, tan confiable, que el propio presidente se la iba a poner. No sé si tú supiste algo de eso. Sí, entiendo que fue así y que está vacunado con Sinovac. Sí. No tuve oportunidad de escuchar lo que ustedes mencionaron anteriormente, lamentablemente. Ya. Bueno, pero lo importante es que, y aquí yo te voy a plantear una pregunta a partir de yo también comentarios que he escuchado sin ningún sustento técnico ni científico, decir que ¿por qué Chile, si es de los países que más vacuna, me refiero a Emiratos Árabes, Israel, Estados Unidos, Chile, por ahí, ¿por qué es el único de los países de la élite de cantidad de vacunas que le siguen subiendo los casos? Porque entonces dicen, recordemos que cuando Sinovac dio los resultados, solo tenía un 53% de resultados y un 70 y algo para las enfermedades graves, y bueno, 100% para las muertes. Tienen peores resultados. ¿Qué dice el estudio en el campo en las vacunas Sinovac que se han puesto en Chile? Bueno, ese comentario tiene una falencia importante, y es que las vacunas demoran en mostrar su eficacia en la población. Es por el simple hecho de que completar el esquema de vacunación demora 1 mes y medio. Entre la primera y segunda dosis, 28 días, y luego la inmunidad óptima se logra 2 semanas después de la segunda dosis. Entonces, si consideramos que la campaña de vacunación masiva comenzó a principios de febrero, recién ahora, hoy, estamos protegiendo a los primeros vacunados del inicio de la campaña. O sea, de estos 5 millones vacunados, o 3 millones y tanto, bueno, hay con primera y segunda dosis, recién hoy se están empezando a ver protegidos primeros o beneficiados primeros vacunados. Entonces hay que esperar aún un tiempo significativo que una proporción importante de la población tenga las 2 dosis más 2 semanas para empezar a ver efectos notorios de la vacuna en proteger, en disminuir los casos de COVID-19, pero sobre todo en disminuir los casos de hospitalización. Así que por ahí en mayo, junio deberíamos tener ya evidencia de esto. Y quiero mencionar de todos modos que muy probablemente, y yo sabía en el campo científico, que ya hay estudios de efectividad en curso, y esto se puede hacer con bases de datos de las personas vacunadas y las personas que presentan COVID, y por tanto también es posible que tengamos algunos datos preliminares en el tiempo que vayan indicando, mostrando la efectividad de la vacuna. Y también, sin querer alargarme, discúlpenme, hemos tenido oportunidad de algunos datos anecdóticos, ¿cierto? Digo anecdóticos porque no son estudios controlados con controles, ¿cierto? Y grupos bien separados, como el caso de este hogar de adultos mayores en Ancud, donde claramente un porcentaje muy menor de adultos mayores fue hospitalizado, creo que uno de 40 y tantos, siendo que generalmente el 40% de los adultos mayores con esas condiciones sufren hospitalización. Y ellos más encima habían recibido una sola dosis. Entonces, hay algunos datos alentadores que ya dan luces de que habría una respuesta favorable, pero para ver los efectos masivos en la población tenemos que darle tiempo a la vacuna, al proceso de vacunación, para que se haga evidente. Según los estudios clínicos que ustedes están dando a conocer de Sinovac, la vacuna ha producido efectos adversos que son bastante bajos en frecuencia. ¿En qué se traduce eso y qué efectos? Así es, se traducen efectos, podríamos decir, comunes de las vacunas de uso amplio, por ejemplo la vacuna de influenza. Y esto se refiere a que la principal molestia, el principal efecto adverso suena un poco fuerte, pero en el fondo pasan a ser muchos casos molestia. Una molestia es que duele el brazo después de la vacunación, o que dolor de cabeza, no sé, un poco malestar general, son sumamente leves. Esta vacuna tiene un perfil de seguridad que se asocia justamente al registro de efectos adversos, que es muy favorable, y esto es característico de las vacunas a base de virus inactivado, porque en fondo es una partícula inerte en términos de virulencia, pero sí que tiene un componente inmunogénico porque estimula el sistema inmune.
Y al final, el malestar en parte está dado por esa respuesta inmune que hace el individuo. Esto es clásico, ¿no? Porque la técnica de la Sinovac, que este virus inactivado, es antigua, es clásica, es tradicional. ¿No es así? Tú confírmamelo. Y si es así, en todas las otras vacunas de otro tipo, no para coronavirus, que usa esta metodología, ¿produce estos efectos adversos que tú has narrado? Primero, el hecho de que es inactivada es sin duda muy ventajoso por el punto de vista de la seguridad. O sea, personas también, en fondo, con distintas comorbilidades o distintas patologías pueden recibir este tipo de vacuna porque es muy segura. El virus está totalmente inactivado. También tiene la gran ventaja de que estamos inoculando con el virus completo. Hay múltiples antígenos, se denominan, en fondo son elementos que reconoce el sistema inmune, hay diversas proteínas o componentes estructurales del virus que están en la vacuna. Entonces la respuesta inmune no solamente contra la proteína S de superficie, que es la, en fondo, respuesta contra la cual se genera inmunogenicidad en las demás vacunas, sino que además una serie de otras proteínas que ayudan a que nuestra respuesta inmune sea más global, que sea más integral, y por tanto nos da mayor chance también de responder ante mutaciones en el virus, ante variantes. Ustedes probablemente saben muy bien que la mayoría de las mutaciones que son de riesgo o cierto de preocupación que se han reportado últimamente son justamente mutaciones en una de las proteínas principales del virus. Y esta vacuna tiene muchas otras proteínas, entonces da también esa potencial ventaja que hay que verla ahora en el campo, ¿cierto? En términos del mundo real, esa potencial ventaja de dar una protección mayor. Y finalmente, algo que también se habló mucho en su momento y hay que recordarlo, que da cuenta también del éxito de esta campaña de vacunación masiva, y es el hecho de que esa vacuna se puede guardar en condiciones de refrigeración comunes de vacunas, entre 2 y 8 grados, o sea, un refrigerador. Y esto sin duda ha contribuido a que se ha podido vacunar a una enorme cantidad de gente de norte a sur en tiempo récord, porque están dadas las condiciones físicas para distribuirla y para almacenarla. Esto no sería posible con otras vacunas más complejas. Estamos conversando con Pablo González, que es director ejecutivo del estudio clínico de Sinovac en Chile. Quería preguntarte, Pablo, por esta decisión de la Unión Europea, que presentó un proyecto de pasaporte COVID, pero que no incluye a las personas que se hayan vacunado con Sinovac, ni tampoco a los que se hayan vacunado con Sputnik. Esto es porque la Agencia Europea del Medicamento no lo ha autorizado. ¿Qué opinión tienes tú de eso? Sí, tiene sentido, en el fondo, si no está dentro de su registro, ¿por qué va a autorizar, en el fondo, que haya un pasaporte con esa vacuna si no está dentro de su vacuna aprobada? Esto no significa que no valide la eficacia de la vacuna de Sinovac. No aplica para nosotros no estamos dentro de la Comunidad Europea, no podemos sacar un pasaporte de vacunas dentro de la Comunidad Europea, entonces no nos afecta negativamente. Simplemente está diciendo que dentro de la Comunidad Europea no se ha registrado esta vacuna aún y por tanto no corresponde incorporarla dentro del pasaporte de vacuna. Pablo González, ¿hay alguna posibilidad de ir esbozando? El tiempo no ha pasado y se requiere tiempo. Ir esbozando alguna idea de cuánto va a durar la inmunidad de la vacuna Sinovac, por ejemplo, si lo vamos a tener que poner semestralmente, vamos a tener que anualmente, entiendo que hay algunas que duran 2 o algunas 3 años. ¿Hay alguna posibilidad de ir vislumbrando ya ese camino? Una muy buena pregunta, y estamos haciendo estudios, en el fondo análisis científicos, estudio de inmunogenicidad, es una palabra que se refiere justamente al estudio del sistema inmune, dentro del estudio clínico, y es un poco hoy lo que se presentó también en una pequeña actividad que se hizo con los ministros de Salud, de Ciencia, la subsecretaria de Salud también y el director del ISP, en el cual en fondo comunicamos los resultados hasta la fecha y en fondo comunicamos también que estamos haciendo justamente estos estudios que buscan determinar cuánto dura esta inmunidad en los individuos. Generalmente se habla mucho de los anticuerpos en la sangre, cuánto duran los anticuerpos, se van cayendo en el tiempo. Eso es un indicador, pero no es el indicador absoluto de si es que estoy protegido o no después de cierto tiempo. Es posible que los anticuerpos caigan en intensidad, en valor, en cantidad en el suero, pero existen componentes inmunes de larga duración, que son las células de memoria, y hay dos tipos, la verdad, bastante más tipos, pero al menos dos grandes tipos de células de memoria, son las T y las B, que no se manifiestan en cantidad y tampoco son muy fáciles de detectar.
pero que podrían estar ahí por tiempos prolongados y nos podrían ayudar justamente a reactivar la respuesta inmune harto tiempo después de haber sido vacunado para responder efectivamente a un desafío. Sí, pero en fácil, ¿tenemos pistas de cuánto nos va a durar? No sabemos, no sabemos. Recuerden, esto ha pasado un año, recién estamos teniendo información de la duración de los... No concluyente, pero pistas, si comparamos con otros procesos vacunatorios, con otros medicamentos que se inoculan, ¿tenemos pistas de hacia dónde va la pelota o no? Si esto va a durar mucho, poco, más o menos, o es imposible, de repente si me lo dice simplemente, no hay posibilidad todavía de entregar de conocer esa información. No, yo puedo dar mi opinión personal en base a algunos antecedentes que conozco. Yo creo, bueno, hay una etapa también de adaptación entre el virus y el humano. La verdad, el virus que es más plástico que el humano, nosotros evolucionamos bastante más lento. Y ustedes lo han visto, esto de las variantes. Entonces, el virus va a tratar de escapar a la respuesta inmune que tengamos, sea de infección natural o de vacunación. Pero este virus, a diferencia de otros virus como el de influenza, tiene mucho menor capacidad de mutación. Si bien hay numerosas mutaciones que se han reportado, la tasa de mutación es prácticamente puede hasta ser 10 veces menor que influenza. Tampoco no recombina su material genético con otras influencias. Entonces, la cantidad de variantes que se pueden generar pareciera ser, con la información que disponemos actualmente, en cierta medida limitada. Y por tanto, con tal vez sí, algunas vacunas adicionales para atacar las variantes, podríamos llegar, creo yo, a ir estableciendo una inmunidad que en el tiempo que no requiera tanta preocupación. Mira, buena noticia. Pablo González, investigador, director de ensayos clínicos Sinovac en Chile. Como siempre, muchas gracias por recibir el llamado de Duna. Que estés bien. Encantado. Chao, Pablo. Un abrazo.